Ella salvó la vida del príncipe, y él sufrió al verla partir. El carruaje no llegó, ni una escolta, ni una invitación oficial sellada con oro. Solo un mensajero con voz temblorosa y manos tiznadas de tinta, que entregó el recado con los ojos bajos y se marchó antes de que ella pudiera hacer preguntas. Lucía lo había leído una sola vez. Se le solicita comparecer ante Su Alteza Real, Rafael Vittorio di Castellare, en el Palazzo Reale de Torino. Día jueves, hora 3:00 del mediodía. Nada más. Ni agradecimientos ni detalles. Como si su presencia fuese una formalidad incómoda, un trámite que la corte no sabía cómo manejar. Torino amaneció envuelta en una neblina espesa, con campanas que tañían sin alegría y el aroma distante del humo aún flotando en los techos. Las huellas del incendio que casi consume el ala este del palacio seguían visibles. Muros ennegrecidos, ventanas tapiadas, reparaciones urgentes. Lucía llegó a pie, con las botas cubiertas de lodo y la falda alzada con discreción para no tropezar en los adoquines. Llevaba un vestido color terracota, prestado por la hija de la curandera del pueblo. Le quedaba un poco grande del talle y se sostenía por el corset apretado hasta la incomodidad. El cabello, recogido en una trenza baja, había sido peinado con agua de rosas la noche anterior, el único lujo que pudo permitirse. La entrada principal del palacio se abrió para ella con lentitud y silencio. 2 guardias no la miraron directamente, aunque uno de ellos frunció el ceño al ver su calzado gastado. Un mayordomo la condujo sin palabras por pasillos brillantes, donde los retratos de reyes la observaban con ojos inmóviles. Cada paso resonaba como un reproche. Al llegar al salón de mármol, un grupo de cortesanos ya se encontraba dispuesto en semicírculo, murmurando en voz baja. Los trajes de seda resplandecían bajo la luz filtrada por los vitrales. El murmullo se intensificó al verla entrar. Lucía no bajó la vista. No sabía si era por orgullo o por obstinación, pero algo en ella se negaba a parecer más pequeña de lo que era. Avanzó hasta el centro del salón, donde una alfombra color burdeos marcaba la posición exacta que debía ocupar. No la saludaron. Nadie la presentó. Solo el crujido de una silla al fondo del salón anunció la llegada del príncipe. Rafael Vittorio di Castellare entró acompañado por su padre y 2 consejeros. Caminaba con cierta rigidez, como si aún le doliera alguna herida no visible. Vestía uniforme azul oscuro, con bordados dorados y una faja carmesí que cruzaba su pecho. Lucía lo reconoció al instante, aunque lo había visto apenas unos minutos entre el humo y las llamas aquella noche. Sus ojos azules no la miraron de inmediato. Se detuvo frente a ella, a unos metros de distancia, y ladeó levemente la cabeza. El rey no habló. Fue Rafael quien se aclaró la garganta. Su voz, cuando emergió, era firme, pero distante. Se reconoce la valentía demostrada por la señorita Lucía Bellandi al auxiliar a Su Alteza durante los sucesos recientes. El reino de Cerdeña expresa su agradecimiento. Nada más. Ni una palabra personal. Ni un gesto de gratitud. Rafael bajó la mirada, como si sus palabras le pesaran más de lo que quería mostrar. Lucía sintió que algo se quebraba dentro de ella, como el crujido de un cristal bajo la suela. Detrás de los príncipes, la duquesa de Collalto alzó su abanico bordado en nácar y susurró algo al oído de otra dama. Ambas sonrieron. El sonido fue apenas un suspiro, pero su intención era clara. Las miradas se dirigieron al vestido de Lucía, al dobladillo mal cosido, a las mangas que dejaban ver sus muñecas demasiado morenas para una sala real. Alguien soltó una risa breve, sofocada tras un guante de encaje. Lucía se quedó inmóvil. Sabía que no debía hablar,
que cualquier palabra rompería el delgado equilibrio del momento. Pero los susurros se multiplicaban, y cada uno la atravesaba como una espina. Plebe, impropia, campesina, sin linaje. No necesitaba escucharlos todos, los reconocía en el tono. El rey asintió una sola vez, luego, sin siquiera esperarla, dio media vuelta y se retiró. Rafael vaciló un instante, como si quisiera quedarse, como si tuviera algo más que decir. Pero no lo hizo. Se volvió con paso lento y lo siguió. La corte se dispersó en cuestión de minutos. Nadie se acercó a Lucía. Nadie le tendió la mano. El mayordomo regresó en silencio y le indicó la salida. Ella caminó con el corazón pesado, con el cuerpo tenso, como si todo el palacio se le viniera encima. Al pasar por el corredor principal, una criada del servicio se le acercó con sigilo. «De parte de Su Alteza», susurró, entregándole un sobre con el sello real. Lucía lo tomó con manos temblorosas y esperó hasta estar sola para abrirlo. Dentro no había nada, ni tinta, ni firma, ni línea escrita. Un papel en blanco, doblado con esmero, encerrado en un mensaje vacío. La intención era más clara que cualquier palabra. No era bienvenida. Su presencia no era un honor, sino una molestia. Sintió el calor subirle al rostro. No era ira, ni siquiera tristeza. Era esa sensación punzante de vergüenza cuando una esperanza se revela ingenua. ¿Qué había esperado? ¿Un agradecimiento sincero? ¿Un acto de justicia? Lo único que había recibido era una invitación a callar y desaparecer. Sin pedir ayuda, sin aceptar el carruaje que aguardaba junto a las cocinas, Lucía abandonó el palacio a pie. La ciudad se extendía frente a ella como una bestia indiferente. Caminó sin rumbo fijo, solo con la dirección de su pasado. Los sonidos de Torino la envolvieron. Herraduras sobre piedra, campanas lejanas, el murmullo de los vendedores. Pero todo le parecía lejano, como si se moviera dentro de un sueño turbio. Horas después, cuando los últimos rayos del sol teñían el campo de un dorado cansado, alcanzó la villa donde había nacido. El camino le era familiar, las hileras de viñedos dormidos, el pozo seco, la tapia rota detrás del establo. Pero al doblar la última curva del sendero, lo que vio le hizo detenerse de golpe. La puerta de la vieja casa familiar estaba cerrada con maderas cruzadas y clavos oxidados. En el marco, un cartel desgastado anunciaba el desalojo por falta de pago. No había señales de su padre, ni voces, ni humo de cocina, ni rastro de vida alguna. Lucía dio un paso adelante, con el alma encogida, y apoyó la mano sobre la madera áspera. No necesitó más para comprender lo que había ocurrido. Su hogar ya no existía. El aire de la mañana era afilado y húmedo cuando Lucía emprendió el camino a pie rumbo a Vignale. El cielo, cubierto de nubes bajas, parecía colgar sobre su cabeza como una tela húmeda. Caminó sin detenerse, sin pensar demasiado, solo guiada por el recuerdo borroso de una dirección pronunciada años atrás por su madre. Una vieja amiga, Antonieta, que regentaba una hostería modesta en una aldea vinícola al sur. No había certeza, ni seguridad de ser bien recibida, pero era lo único que tenía. El viaje tomó 2 días. Con una muda de ropa en una bolsa de lona al hombro y sin más compañía que el zumbido del viento entre los árboles, cruzó campos de vid dormidos y colinas suaves hasta divisar, al fin, los tejados rojizos de Vignale. Era un pueblo pequeño, de calles empedradas y casas apretadas, donde todo el mundo parecía conocerse por nombre y apellido. El letrero de la taberna colgaba torcido sobre una puerta de madera oscura. Osteria
de Letreviti. Antonieta la recibió con una mezcla de sorpresa y cautela. Había envejecido, con el cabello recogido en un moño apretado y los brazos curtidos por los años de trabajo, pero aún conservaba una calidez que se manifestaba en la forma en que ofreció un plato caliente antes de decir palabra alguna. Escuchó a Lucía con atención sin interrumpirla, y cuando ella terminó de explicar, sin entrar en detalles del palacio, asintió con gravedad. «Te quedarás en el altillo», dijo simplemente, «y me ayudarás en lo que puedas. No es mucho, pero al menos es un techo». Las primeras semanas fueron las más duras. Lucía se levantaba antes del amanecer para barrer los pisos de piedra, limpiar las habitaciones donde dormían mercaderes de paso, acarrear cubetas de agua desde el pozo común y servir a los clientes de la taberna por las tardes. La ropa con olor a vino y hollín se le pegaba a la piel, y las manos se le llenaron de pequeñas cortaduras por el roce constante con el metal y la leña. Viñale no tardó en murmurar. El nombre de Lucía, hasta entonces desconocido, empezó a escucharse entre las charlas de las lavanderas y los toneleros. Alguien la había visto salir del Palazzo Reale. Otro aseguraba que había estado en presencia del príncipe. Una mujer del mercado decía haberla escuchado contar que salvó la vida del heredero. Ninguno de esos rumores era cierto en forma ni fondo, pero tampoco podían ser desmentidos sin levantar más sospechas. Algunos vecinos comenzaron a observarla con una mezcla de respeto disimulado y desconfianza. Para algunos era una joven que ocultaba un secreto grande. Para otros, simplemente una campesina más, que buscaba atraer atención con historias inventadas. Lucía evitaba hablar del tema. Cada vez que alguien le preguntaba por su procedencia o por lo que había hecho en Torino, respondía con evasivas, regresando al trabajo con el ceño bajo y la espalda recta. Con el tiempo, la mayoría dejó de preguntarle, aunque no de mirarla. Antonieta nunca mencionó los rumores. Le enseñó a llevar las cuentas, a revisar los toneles con vino nuevo, a tratar con los clientes exigentes. Las jornadas eran largas y muchas veces ingratas, pero Lucía encontraba en la rutina un refugio. Cuando el cuerpo terminaba exhausto, la mente dejaba de recordar, al menos por unas horas. Sin embargo, el recuerdo más persistente no era el de la humillación en la corte, ni el papel en blanco que le habían entregado. Era el rostro de Rafael, visto a través del humo espeso del incendio. No como príncipe, sino como un hombre herido, vulnerable, tomándole la mano con fuerza ciega. Y luego, en el salón del palacio, ese mismo rostro con la mirada fría, distante, como si jamás la hubiera visto antes. Esa contradicción la perseguía con una obstinación silenciosa. Una tarde de mercado, mientras ayudaba a descargar toneles frente a la taberna, el bullicio del pueblo se detuvo momentáneamente. Un carruaje negro, elegante, con escudos plateados en la puerta, se detuvo frente a la plaza. Los niños se apartaron del camino y algunos hombres se quitaron el sombrero. Un cochero vestido de gris descendió con rapidez y abrió la puerta trasera. De ella bajó un hombre delgado, con rostro pálido y vestimenta negra de paño fino. En el pecho llevaba bordada la insignia real. Lucía sintió cómo el sudor frío le corría por la espalda. El hombre preguntó con voz firme por Lucía Belandi. Hubo un silencio inmediato. Ella levantó la mano sin decir palabra, y el mensajero se acercó. No le pidió que se identificara. Le entregó un sobre lacrado y se retiró con una inclinación de cabeza. El carruaje se marchó tal como llegó, entre las miradas suspicaces de los aldeanos. Lucía subió al altillo antes de abrir la carta. Rompió el sello con las manos temblorosas,
temiendo encontrar otra hoja vacía. Pero esta vez no era del príncipe. El encabezado era caligráfico y sobrio. Provenía de la baronesa Lucrezia Manfredi, dama de antigua nobleza en los alrededores de Moncalvo. En el cuerpo de la carta, la baronesa explicaba que había oído hablar del acto de valentía de Lucía durante el incendio del palacio y que, tras consultar con su confesor y su círculo de confianza, deseaba contratarla como acompañante de su hija adolescente durante una temporada de reposo en su finca de las colinas. Indicaba que se trataba de un entorno tranquilo, lejos del bullicio de la corte, donde su hija se recuperaría de una dolencia nerviosa con ayuda del aire limpio, la música y la discreta compañía de una dama joven pero sensata. Lucía leyó la carta varias veces. No había tono condescendiente, ni segundas intenciones aparentes. Solo una propuesta clara, directa, con términos respetuosos. Antonieta, al leerla también, se limitó a asentir. «No es mala oferta, y te alejará de las habladurías», dijo. «Allá, por lo menos, serás útil para alguien que lo necesita». Lucía pasó la noche en vela. Dudaba, no por miedo, sino por esa extraña mezcla de nostalgia y agotamiento que le susurraba que cada vez que se permitía esperar algo mejor, el mundo encontraba una manera de arrancárselo. Pero la mirada de la gente en Viñale y la imposibilidad de seguir viviendo bajo el peso de los rumores la convencieron al amanecer. Empacó su ropa con cuidado, dobló la carta y la guardó junto a su pequeña cruz de plata. Agradeció a Antonieta con voz suave, prometiendo enviar noticias cuando pudiera. Antes de partir, se detuvo frente al espejo de la cocina. Se miró por un largo momento. Ya no era la muchacha que llegó agotada y sin rumbo semanas atrás. Sus manos tenían callos, sus brazos se habían endurecido, y sus ojos, aunque aún jóvenes, guardaban un brillo más firme, menos iluso. Al salir, el aire tenía un olor distinto, más fresco. Caminó hacia la plaza, donde el carruaje de la baronesa ya la esperaba. No sabía que la finca de Retiro pertenecía en secreto a la familia del príncipe Rafael. El camino hacia Moncalvo serpenteaba entre campos de vides que se extendían como alfombras vivas, ascendiendo en suaves colinas doradas por la luz del mediodía. El carruaje avanzaba lento, crujiente, mientras el sol se filtraba entre los cipreses que flanqueaban el sendero como centinelas. Lucía, sentada en el asiento trasero junto a la baronesa Lucrezia Manfredi y su hija Camila, mantenía las manos firmemente cruzadas sobre el regazo, con la mirada fija en el paisaje. No preguntaba, no opinaba. Su presencia era discreta, casi silenciosa. La baronesa, de unos 40 años, poseía una elegancia natural que no necesitaba de ornamentos. Su vestido de lino oscuro, de líneas limpias y mangas ajustadas, la envolvía con sobriedad distinguida. Tenía el cabello recogido en un moño bajo, y su rostro, de facciones definidas y mirada aguda, conservaba una belleza sin ostentación. Camila, sentada frente a Lucía, era delgada, de piel pálida, con ojos grandes que evitaban el contacto visual. Su melancolía se sentía como una niebla que la rodeaba, y parecía acallar incluso sus pasos. Cuando el carruaje se detuvo al pie de la finca, Lucía contuvo el aliento. El edificio se alzaba sobre una pequeña elevación, construido en piedra clara con tejados ocres, rodeado por jardines silvestres que no ocultaban del todo el diseño cuidadoso de siglos atrás. En la distancia, los viñedos bajaban por la colina en hileras perfectas, y más allá, el horizonte se perdía en una mezcla de bosques y cielo limpio. Era un lugar que olía a historia, a tierra vieja, a promesas enterradas. Un ama de llaves les dio la bienvenida y los condujo por un vestíbulo fresco con pisos de mármol pálido y muros adornados con tapices descoloridos por el tiempo.
La finca tenía un aire apacible, pero bajo esa calma latía una sensación de que algo se había detenido allí, como si el tiempo se hubiera negado a seguir adelante desde algún momento impreciso del pasado. Camila fue llevada a su habitación, y Lucía recibió una pequeña estancia con una ventana que daba a los jardines traseros. Desde allí podía ver una fuente redonda cubierta de musgo, y más allá, el inicio del sendero hacia los viñedos. Los días siguientes se deslizaron con lentitud. Lucía ayudaba a Camila con sus paseos, leía con ella en la biblioteca, la acompañaba al piano, aunque rara vez hablaban más allá de lo necesario. Camila no era hosca, pero su tristeza era profunda, como una grieta que se expandía lentamente. La baronesa, aunque amorosa con su hija, era firme y mantenía un control discreto sobre todos los aspectos de la casa. Fue en uno de esos atardeceres callados cuando Lucía, mientras preparaba una bandeja de frutas en la cocina, escuchó a una doncella murmurar sobre el pasado de Lucrecia. Era íntima de la difunta princesa, dijo en voz baja, sin saber que Lucía la oía. Decían que la baronesa era la única que podía decirle la verdad sin ser desterrada de palacio. Lucía no comentó nada. Pero esa noche, cuando llevó un chal al jardín donde Lucrecia bordaba bajo una pérgola, la baronesa la miró por un largo instante antes de hablar. Conocí a la madre del príncipe Rafael cuando ambas teníamos 17 años. Ella era un alma sensible, brillante y frágil, demasiado para la corona que le impusieron. Guardó silencio y luego añadió: «Me alegra tenerte aquí, Lucía. Eres una joven con un temple raro, una mezcla de silencio y fuego». Lucía bajó la cabeza, sin saber cómo responder. Agradeció el elogio, pero algo en el tono de la baronesa la hizo sentir observada, medida con una vara distinta a la de los demás. Una semana después, cuando el amanecer apenas comenzaba a asomar en tonos rosados sobre los viñedos, Lucía salió a buscar higos en el huerto. El aire era fresco, con aroma a tierra húmeda y hojas recién cortadas. Entonces lo vio. Un jinete descendía a paso lento entre las hileras de vides. No llevaba escolta ni uniforme. Vestía una camisa blanca de lino, abierta en el cuello, un chaleco oscuro y pantalones de montar. No necesitó verlo de cerca para reconocerlo. El porte, la postura, incluso la forma en que tomaba las riendas con naturalidad. Rafael. Lucía se quedó inmóvil detrás de un seto bajo. Él también la vio. Por un segundo, el mundo pareció detenerse. No había murallas, ni muchedumbres, ni padre observándolo. Solo ellos dos, en un sendero de tierra, con el sol naciendo a sus espaldas. Rafael no dijo nada. No hizo ademán de acercarse, pero su mirada la sostuvo, prolongada, intensa, como si su sola presencia removiera algo que no sabía cómo nombrar. Luego, siguió su camino sin mirar atrás. En los días siguientes, Lucía lo vio otras veces. En el establo, en los senderos de los jardines, cruzando el comedor cuando nadie más estaba presente. Siempre solo. Siempre en silencio. Rafael no mostraba heridas visibles, pero su cuerpo se movía con una cautela que no era solo física. Había en él una rigidez contenida, como si temiera quebrarse con un gesto demasiado brusco. A veces parecía buscarla con la mirada. Otras fingía no notarla. Lucía mantenía la compostura. Nunca se dirigió a él, ni permitió que sus ojos dijeran lo que su corazón no sabía cómo callar. Pero cada cruce casual, cada segundo compartido en pasillos o escaleras, dejaba una estela de tensión tan densa como el perfume de las rosas en las galerías abiertas. Camila, ajena a esas miradas, empezaba a confiar lentamente en Lucía. Durante las mañanas,
Recogían uvas en los bancales altos, protegidas con sombreros de ala ancha y guantes de algodón. Lucía la animaba a hablar, a reír. La joven respondía con frases breves, pero ya no esquivaba el contacto visual. Una tarde, mientras ambas estaban en la ladera más alejada del viñedo, con las canastas casi llenas, Lucía se enderezó para estirar la espalda adolorida. El aire era cálido, con un zumbido lejano de insectos entre los árboles. Fue entonces cuando, llevada por la brisa, llegó hasta ella una voz grave, entrecortada por la tensión. Una discusión. Provenía de la casa. Las ventanas altas estaban abiertas, y aunque la distancia era considerable, las voces masculinas se colaban con claridad en los intervalos del viento. Lucía reconoció la primera al instante. Rafael. La segunda era más áspera, más autoritaria. No podía verla, pero imaginó a algún consejero, tal vez un enviado del rey. Te lo repito, no puedes darte ese lujo. Esa mujer jamás sería aceptada en la corte, dijo esa voz, cortante como un filo. Lucía bajó lentamente la canasta al suelo, con el corazón latiéndole en las sienes. Sabía que estaban hablando de ella. Desde el instante en que escuchó aquella frase, una mujer que jamás sería aceptada en la corte, algo cambió en Lucía. No fue rabia, ni tristeza. Fue una certeza amarga y silenciosa que se asentó en su pecho como una piedra húmeda. No importaba cuánto fingiera que podía vivir al margen. El pasado la seguía de cerca, como un eco que no se disolvía con la distancia. Durante los días siguientes, evitó deliberadamente estar cerca de Rafael. No porque temiera encontrárselo, sino porque sabía que cualquier cercanía sería malinterpretada, repetida, adornada y deformada en susurros por las paredes de la finca. Camila no pareció notar el cambio, ocupada con sus clases de música, y la baronesa tampoco comentó nada, aunque sus ojos la observaban con más atención que antes. Pero el destino, caprichoso e impertinente, no respetó su decisión de mantenerse al margen. La primera vez fue en la sala de lectura, donde Rafael entró mientras Lucía organizaba algunos volúmenes junto a la chimenea. Camila se encontraba allí, buscando una edición antigua de fábulas italianas. Él se acercó con naturalidad, preguntando si conocían algún vino que armonizara mejor con platos de casa que el tinto fuerte del Piamonte. La pregunta, en boca de otro hombre, habría parecido una excusa ridícula. Pero Rafael la formuló con tal gravedad que Camila se lanzó a proponer variedades, sin notar que su padre apenas miraba el estante y mantenía la vista sobre Lucía. La segunda vez fue un paseo. Camila insistió en que Lucía las acompañara a recorrer el jardín de hierbas, y Rafael, que sorpresivamente se unió al grupo en el último momento, acabó caminando a su lado. No hubo palabras significativas, pero el silencio entre ellos ya no era el mismo. Ahora estaba cargado de una tensión sutil, casi imperceptible para los demás, pero tan viva como el aroma de los rosales. Así comenzaron los encuentros, tan casuales como inevitables. Una mañana, Lucía encontró a Rafael en el establo, acariciando el cuello de un potro pardo. Intercambiaron una frase, una observación sobre el clima, un comentario sobre los viñedos. Otro día, coincidieron en la biblioteca, donde él hojeaba un libro de historia sin demasiada atención. Ella fingió buscar un volumen sobre botánica, pero sus dedos temblaban al tocar los lomos gastados. El vínculo, sin necesidad de declararse, comenzó a tejerse solo. Él descubría detalles de ella que nadie más parecía notar. Cómo torcía la boca al concentrarse, cómo nunca dejaba a medias una tarea, cómo su tono de voz bajaba ligeramente al hablar de libros. Ella, en cambio,
Empezó a ver más allá de la figura pública. El hombre que se quitaba los guantes con lentitud, el que se detenía a escuchar a los jardineros, el que se esforzaba en recordar el nombre de cada sirviente. No hablaban de lo importante. Ninguno mencionaba la tarde del incendio, ni lo ocurrido en el palacio, ni las palabras que Lucía había escuchado entre los muros de esa misma casa. Pero todo eso flotaba entre ellos, suspendido en el aire como una carta sin abrir. Fue Camila quien, sin saberlo, propició el momento más inesperado. Una tarde, mientras revisaban partituras en un arcón del desván, encontró una carpeta polvorienta con manuscritos musicales que habían pertenecido a su abuela. Entre ellos, un cuaderno de estudios de piano, con notas escritas a mano y algunas melodías inacabadas. Camila se emocionó y pidió visitar la capilla antigua, donde aún conservaban un piano de media cola desafinado pero funcional. Lucía accedió, y la baronesa permitió la salida. Rafael se ofreció a acompañarlas, sin que nadie lo solicitara. La capilla se hallaba en la parte más antigua de la finca, separada por un sendero de grava blanca y rodeada de álamos altos. El edificio, de piedra gris, tenía una nave modesta y vitrales coloreados que filtraban la luz del atardecer en haces dorados y rojizos. El interior olía a madera envejecida, a cera de velas, a humedad acumulada por los años. Camila se sentó al piano con un gesto tímido y comenzó a tocar los primeros compases. Rafael y Lucía se mantuvieron de pie, observando en silencio. La música, aunque sencilla y algo desordenada, llenó la estancia con una calidez inesperada. En algún momento, Lucía se agachó para recoger un libro de cantos que había caído detrás de un banco. Rafael se inclinó al mismo tiempo. Sus manos se encontraron. Solo un roce. Una caricia fugaz entre los dedos. Pero bastó. Lucía sintió un estremecimiento que recorrió su columna como un rayo de calor. Rafael no se apartó de inmediato. Tampoco la sujetó. Solo la miró, con una intensidad contenida, que la hizo temblar por dentro. Camila seguía tocando, ajena, mientras los vitrales proyectaban sombras ondulantes sobre las paredes. El contacto terminó en segundos, pero el efecto persistió mucho más. A partir de entonces, los silencios se volvieron más densos, más elocuentes. Lucía no sabía si temía o deseaba volver a verlo. Rafael, en cambio, parecía decidido a hacer de su presencia algo cotidiano. Sin palabras, sin promesas, pero con gestos que hablaban por sí solos. Un comentario sobre el vino que ella había sugerido, una flor blanca dejada sobre el libro que leía en el salón, una mirada sostenida desde el otro extremo de la mesa durante las cenas informales. La baronesa, que rara vez intervenía en los asuntos emocionales de los demás, comenzó a observar con detenimiento. No lo decía en voz alta, pero la expresión de su rostro cada vez que encontraba a Lucía sola en el jardín era más inquisitiva. El ambiente de la finca cambió. No de forma evidente, pero las criadas cuchicheaban más a menudo. Los pasillos parecían más largos y los encuentros menos casuales. El rumor, ese rumor que se arrastraba como una serpiente entre muros de piedra, comenzaba a formarse. Y sin embargo, Lucía no se apartó. No porque no pudiera, sino porque, en lo más profundo de sí, no quería hacerlo. Una tarde cálida, tras una jornada apacible, Rafael propuso a Camila un paseo corto por los jardines antes de la cena. Lucía, como siempre, los acompañó. Caminaron entre los setos recortados, rodeando la fuente central, y luego se detuvieron en el mirador desde donde se veía la extensión completa de los viñedos. El cielo tenía tonos dorados, con nubes dispersas que parecían pinceladas suaves.
Rafael hablaba de los cultivos. Camila respondía con entusiasmo inusual. Lucía se mantenía atenta a los detalles, como siempre. La brisa en los árboles, el crujido de la grava bajo los zapatos, la cercanía de los pasos del príncipe a su lado. Y entonces, una figura apareció al fondo del camino de entrada. Era una mujer alta, envuelta en un vestido de seda gris con mangas ceñidas y cuello alto. Llevaba un sombrero decorado con plumas y un bastón de paseo que no necesitaba. Su porte era imponente, su andar deliberadamente pausado. Ninguno de los presentes necesitó que alguien la anunciara. Lucía reconoció al instante a la duquesa de Collalto, y supo, sin margen de error, que no venía de visita. El carruaje de la duquesa de Collalto cruzó los portones de hierro forjado como si le perteneciera el camino, el aire y la tierra. Las ruedas, perfectamente alineadas y relucientes, no levantaron polvo alguno al avanzar sobre la grava. A su paso, los criados detuvieron lo que hacían. Los jardineros bajaron la cabeza. Incluso los perros, que solían correr libres por los jardines, se mantuvieron a distancia. Lucía la observó desde la sombra de un naranjo, sintiendo una presión antigua en el pecho. Era la misma mujer, la misma mirada que no había dudado en juzgarla en la corte, el mismo andar pausado, casi teatral. Nada en ella era accidental. Su presencia no respondía a cortesía ni a un capricho. Estaba allí con un propósito. Y ese propósito no traía paz. «¿Esa es la duquesa de Collalto, verdad?», preguntó Camila en voz baja, sujetándose del brazo de Rafael. Él no respondió de inmediato. Sus labios se apretaron en una línea tensa, y solo tras unos segundos murmuró algo inaudible. La baronesa Lucrecia salió a recibirla con una cortesía impecable. Se abrazaron como viejas conocidas, aunque sus expresiones eran gélidas. La duquesa no pidió que le mostraran la finca. No preguntó por las viñas, ni por el estado de Camilla. Su primera solicitud fue ver al príncipe. La reunión se celebró esa misma tarde, en el salón principal de la casa. Lucía no fue convocada, pero desde el corredor adyacente podía escuchar el tono modulado y cortante de la duquesa, sus frases cuidadas que no ocultaban su intención. Había oído rumores que involucraban a una mujer de posición incierta, cuya presencia prolongada en la finca había despertado inquietudes en la corte. No debemos permitir que se instale una idea peligrosa entre los miembros del consejo, dijo con voz melosa. Los ojos de la capital están sobre su Alteza, y sería una desgracia que lo que comenzó como un simple acto de hospitalidad se transformara en un escándalo para la Casa Real. Rafael respondió con una voz baja, tensa, que Lucía apenas alcanzó a distinguir. Dijo algo sobre la libertad de sus movimientos, la necesidad de descanso, lo inofensivo de su estancia. Sus palabras no tenían filo, ni peso. Eran más defensivas que firmes. Lucía no esperó a escuchar más. Subió las escaleras en silencio, con la piel erizada y un vacío creciente en el estómago. En su habitación, las paredes que durante semanas le habían parecido un refugio, de pronto se sentían estrechas, ajenas. Empezó a guardar sus cosas, sin prisa, pero con decisión. Sus manos doblaban con precisión los vestidos que apenas había usado. Se detuvo al tomar la pequeña cruz de plata de su madre y la colocó con cuidado sobre la ropa doblada. La casa ya no la contenía, o, peor aún, nunca lo había hecho. Horas más tarde, al bajar con intención de hablar con la baronesa, el sonido de una conversación la hizo detenerse en seco. Provenía del despacho del fondo, cuya puerta estaba entornada. Se aproximó con cautela. Las voces eran las mismas, la de Rafael y la de la duquesa.
No es un asunto personal, Rafael, decía ella, con tono suave y firme. El rey ha sido claro. El compromiso será anunciado en cuanto regreses a Torino. La hija del conde de Asti es adecuada, discreta, joven, con conexiones necesarias. No cometerás el error de seguir alimentando esperanzas que podrían destruir tu posición. No he prometido nada, replicó él con voz ronca. No necesitas hacerlo. Tu silencio ya compromete. Esa mujer no tiene cabida entre nosotros. Jamás será aceptada. Tú lo sabes. Lucía retrocedió un paso, sin hacer ruido, con el corazón golpeando como si quisiera salirle del pecho. No necesitaba escuchar más. Volvió a su habitación y cerró la puerta con cuidado. Se sentó al borde de la cama, inmóvil, con las manos sobre las rodillas. No lloró. Ni una lágrima. Solo un silencio largo, denso, que le fue llenando los oídos hasta que no pudo pensar. Al anochecer, incapaz de soportar el encierro, salió al jardín para tomar aire. El cielo tenía un tono violeta profundo, salpicado de estrellas apenas visibles. Caminó sin rumbo entre las sombras, siguiendo los senderos con los pies descalzos, sintiendo la frescura de la piedra en la planta de los pies. Y entonces lo vio. Rafael estaba allí, bajo la pérgola de glicinas marchitas, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en el horizonte. Al verla, no se movió. Esperó. Lucía se detuvo a unos pasos. Él iba a decir algo. Algo que podría cambiarlo todo. Lucía lo vio de pie, inmóvil bajo la pérgola envuelta en sombras violetas, con la expresión tensa, la espalda ligeramente curvada como si llevara sobre los hombros un peso que ya no podía sostener. El aire de la noche estaba cargado de la humedad que antecede a una tormenta lejana, y entre los arbustos, los insectos emitían un zumbido bajo, constante. Ella quiso dar un paso atrás, pero Rafael se adelantó antes de que pudiera girarse. «No te vayas», dijo en voz baja, sin solemnidad, sin preámbulo. «No esta vez». Lucía no respondió, solo lo miró. Sus ojos no eran fríos ni airados, sino cansados, profundamente humanos, y aún así, firmes. Ella intentó pasar a su lado, pero él se colocó frente a ella, no con violencia, sino con una obstinación tranquila. «He cometido muchos errores», continuó. «El mayor de ellos fue permitir que otros hablen en mi lugar». Lucía bajó la vista. La luna apenas delineaba los contornos de sus rostros, pero entre ellos no hacían falta las palabras completas. Él respiró hondo, como si hablara por primera vez sin máscara. «No vine a esta finca para sanar el cuerpo», confesó. «Vine porque necesitaba silencio. Y fue en ese silencio donde escuché lo que me negué a oír durante años». Ella levantó la cabeza, despacio. Rafael la miraba como si al hacerlo enfrentara no solo a ella, sino a sí mismo. La tensión entre ambos no era solo emocional, era casi física, una energía sutil que vibraba en la escasa distancia que los separaba. Lucía no preguntó nada. No tenía que decir. Él ya sabía lo que ella pensaba, lo leía en su postura, en sus ojos, en ese hilo tembloroso de dignidad que nunca se había permitido soltar. El silencio los envolvió durante largos segundos, hasta que él dio un paso atrás. «Ven mañana a la cena», dijo. «No como huésped, no como acompañante, ven como tú misma». Y se marchó antes de que ella pudiera responder. Lucía permaneció ahí varios minutos, sintiendo cómo el aliento le regresaba lentamente. No sabía qué significaban esas palabras, solo que habían nacido de una verdad que él ya no podía ocultar, y eso bastaba para que el mundo se sintiera, por un instante, menos cruel. La cena de esa noche fue improvisada.
pero nada en ella tuvo el aire casual de otras veladas. La duquesa estaba sentada en el extremo largo de la mesa, perfectamente erguida, con el mentón alzado como si vigilara a todos desde una torre invisible. Lucrecia, vestida de negro, tenía la expresión contenida de quien espera que algo suceda, pero aún no decide si lo desea. Lucía se sentó en su lugar habitual, al lado de Camila, en el costado derecho de la mesa. Su presencia fue notada, aunque nadie lo comentó. Los criados servían en silencio. El crepitar del fuego en la chimenea era el único sonido más allá de los cubiertos sobre la loza. Fue en el segundo plato, mientras se servía una sopa de cebolla con vino blanco, cuando la duquesa habló. En estos tiempos de inestabilidad, dijo sin mirar a nadie, es imperativo proteger la imagen de la corona. A veces, eso exige renuncias personales por un bien mayor. Nadie respondió. Camila bajó la vista. La baronesa tomó un sorbo de vino. No me refiero a escándalos evidentes, continuó. Me refiero a la acumulación de pequeños deslices, de libertades mal entendidas. Un heredero del trono no puede permitirse tales cosas sin consecuencias. Rafael dejó la cuchara en el plato. Su movimiento fue lento, pero el sonido de la porcelana al chocar con el borde resonó en la sala como un disparo seco. ¿Qué entiende usted por un escándalo, duquesa? Ella alzó las cejas apenas 1 milímetro. Todo aquello que siembra dudas sobre la dignidad del trono. La cercanía con personas de procedencia incierta, por ejemplo. ¿Personas como Lucía Bellandi? Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Lucía sintió el cuerpo tensarse de pies a cabeza. Quiso desaparecer, pero no lo hizo. La duquesa respondió con una sonrisa helada. Nadie niega que la señorita Bellandi haya demostrado valor, pero hay que saber diferenciar entre gratitud y privilegio indebido. Rafael se levantó lentamente. No alzó la voz. No hizo un gesto grandilocuente. Pero su sola presencia de pie, con la mirada fija en la duquesa, bastó para silenciar incluso a los sirvientes. Lucía Bellandi tiene más decencia y valor que muchos de los que llevan anillos con escudos de armas. La noche del incendio no pidió nada. No esperó títulos. Entró a las llamas por un hombre al que no debía nada. ¿Eso no es nobleza? Nadie contestó. ¿Y si el honor de la corona está en juego? Añadió sin apartar la vista. No es por ella. Es por los que la han despreciado con arrogancia y prejuicio. Lucía sintió un nudo subirle por la garganta. No era tristeza. Era una mezcla de alivio, incredulidad y algo más antiguo. Dignidad. La duquesa se levantó despacio, con movimientos medidos, y dejó la servilleta sobre la mesa. Defender a esta mujer puede costarte el trono, advirtió. Y el rey no te lo perdonará. Entonces que no me lo perdone. Lucrecia no dijo nada, pero algo en su expresión se suavizó. Camilla miró a Lucía con una mezcla de sorpresa y tímida admiración. La duquesa se retiró esa misma noche, alegando que tenía asuntos urgentes que atender en la ciudad. Su carruaje partió antes del amanecer, sin despedidas. Lucía pasó las siguientes horas sin saber si debía llorar o permanecer en silencio. El rostro de Rafael, tan sereno al hablar, la perseguía como un fuego lento. Pero lo que más la conmovía era algo más pequeño, más hondo. El hecho de que alguien, por fin, la hubiera defendido en voz alta. Cerca de la medianoche, con la casa en silencio, se dirigió a la capilla. Necesitaba estar sola, respirar entre los bancos de madera carcomida y las sombras quietas que se dibujaban en los vitrales. Allí, entre ecos antiguos, lo encontró. Rafael estaba sentado en la segunda fila, con los codos apoyados sobre las rodillas, la cabeza baja. No dijo nada cuando ella entró,
ni cuando se sentó a su lado. El silencio entre ambos no era incómodo. Era necesario. Él giró apenas el rostro hacia ella. Lucía lo miró con los ojos abiertos, con la vulnerabilidad a flor de piel. No se tocaron, no se acercaron más. No era el momento. Y ambos lo sabían. Cuando Lucía regresó a su habitación, el aire estaba quieto. Cerró la puerta con suavidad y se detuvo al ver un sobre colocado con esmero sobre la colcha. El sello de cera aún estaba fresco, marcado con el escudo real. Lo abrió. Una sola hoja, una sola frase. Se le exige abandonar Moncalvo de inmediato. El amanecer se asomó con una delicadeza que no coincidía con la crudeza de la decisión que Lucía había tomado. La carta del rey, con su escueta y tajante exigencia, aún reposaba doblada sobre la mesilla. Lucía no había dormido. Había permanecido sentada junto a la ventana, envuelta en una manta que no lograba disipar el frío que le nacía desde dentro. El cielo comenzaba a aclararse con un matiz pálido, y el silencio de la finca se quebraba apenas con el canto lejano de las aves. No derramó lágrimas. No se permitió ese alivio. Había algo profundamente humillante en la dignidad que se impone por encima del dolor. Con manos lentas, terminó de doblar su ropa, la misma que había llegado con ella semanas atrás. El vestido sencillo de algodón, el chal para las noches frescas, un par de libros que no había tenido tiempo de abrir. Guardó también la cruz de su madre, como quien guarda una promesa rota. Antes de partir, bajó por las escaleras sin hacer ruido. La baronesa Lucrecia ya la esperaba en el vestíbulo. Estaba vestida de manera sobria, pero su mirada tenía un brillo que no mostraba en público. No preguntó nada. Solo le entregó un pequeño paquete de tela con provisiones para el viaje. Lucía inclinó la cabeza. «Gracias», dijo, apenas un susurro. «Por todo». La baronesa asintió, con los labios apretados. No ofreció consuelo, pero en el gesto medido con que le acarició el hombro, se escondía una comprensión que no necesitaba palabras. Lucía evitó buscar a Rafael. No quiso una despedida. No porque no la deseara, sino porque sabía que despedirse implicaba una herida mayor. Y él, tras todo lo que había dicho ante la duquesa, merecía salir ileso. Al menos de ella. El carruaje estaba ya dispuesto junto al portón de hierro. No llevaba escudo ni estandarte. Era oscuro, discreto, casi anónimo. El cochero no habló cuando ella subió. Tampoco lo hizo cuando dejaron atrás los viñedos, los campos dorados, la sombra esbelta de los cipreses. El trayecto fue largo. Las horas pasaron entre el vaivén del vehículo y el zumbido constante de los pensamientos que no la dejaban en paz. Pensó en la capilla, en Camilla, en las tardes de música. Pensó en la mirada de Rafael cuando se rozaron por primera vez en el salón de lectura. Y sobre todo, pensó en sus palabras, en esa noche imposible bajo la pérgola, cuando por fin se atrevió a decir la verdad. Pero las palabras no cambian las órdenes de un rey. La parroquia se encontraba en un claro entre árboles, en las afueras de Alessandria. Era una construcción modesta, de piedra gris y campanario bajo. Junto a ella, un pequeño huerto y una casa sencilla con paredes encaladas. El padre Domenico la recibió con una sonrisa honesta, sin preguntas incómodas. Tenía el cabello canoso y una voz que parecía arrastrar siglos de paciencia. «Tu madre me habló de ti muchas veces», dijo mientras le ofrecía una taza de té caliente. Era una mujer de alma noble. Lucía asintió, tragando el nudo que amenazaba con cerrarle la garganta. «Aquí hay silencio», añadió él. «Y libros. No necesitas más por ahora». El trabajo como copista era meticuloso y exigente. El padre Domenico le entregaba textos religiosos,
cartas de antiguos obispos, himnarios, todo lo que debía ser transcrito con precisión para los archivos de la diócesis. Lucía pasaba las mañanas en una habitación que daba al jardín trasero, con la pluma en la mano y el cuerpo inclinado sobre los pergaminos. Por las tardes, ayudaba a clasificar libros, a limpiar los bancos de la capilla, a cocinar con las mujeres del convento vecino cuando era necesario. Era una vida silenciosa, ordenada, lejana al bullicio de la corte y a las complejidades de la finca. Pero Rafael no desaparecía de su mente. La forma en que hablaba, pausada pero firme. Su mirada, azul profundo, que parecía cambiar de tono con cada emoción. El modo en que la defendió delante de quienes la habían hecho sentir menos. Todo eso regresaba cada noche, cuando la tinta ya no corría y el silencio pesaba más que las palabras. En Moncalvo, Rafael también había cambiado. Las cartas del rey se volvían más frecuentes, más secas, más urgentes. Le hablaban de deber, de prestigio, de alianzas necesarias. Lo trataban como a una figura ceremonial, no como a un hombre que había estado a punto de morir y que ahora se encontraba dividido entre dos caminos que no podían tocarse. Los consejeros ya no lo visitaban. Los criados hablaban en voz baja. Hasta la baronesa guardaba una distancia prudente. En sus paseos solitarios, Rafael pensaba en Lucía, en cómo había huido sin pedir nada, sin una palabra, en cómo nunca buscó la atención que otros tanto ansiaban. Recordaba sus silencios, su templanza, su fuerza tranquila, y se preguntaba, con creciente desesperación, si había hecho lo suficiente, si había llegado demasiado tarde. Quiso escribirle, varias veces, incluso tomó papel y pluma. Pero la página en blanco le devolvía el mismo miedo. ¿Y si al escribirle la arrastraba de nuevo al desprecio, a la humillación? El silencio se convirtió en su castigo. Hasta que, una mañana, Lucrecia decidió no guardar más distancias. Tomó un cuaderno de la biblioteca privada de Rafael, uno que él usaba en ocasiones para anotar pensamientos sueltos, frases sin terminar, fragmentos de recuerdos, y lo llevó consigo. No le pidió permiso. Tampoco le explicó su propósito. Días después, apareció en la parroquia. Lucía la reconoció al instante, aunque la baronesa llevaba ropas mucho más modestas que las de costumbre. Su presencia, sin embargo, no había perdido ese aura de seguridad tranquila. Se saludaron sin afecto, pero con respeto. «No vengo a convencerte de nada», dijo Lucrecia, colocando el cuaderno sobre la mesa de trabajo de Lucía. «Solo pensé que esto debía estar contigo». Lucía no lo abrió de inmediato. Esperó a estar sola, en la penumbra de su celda, con el único sonido del viento agitando las ramas del olivo junto a la ventana. Pasó los dedos por la tapa de cuero, reconociendo la letra dibujada en la esquina inferior. Una R discreta. Abrió la primera página. Al principio, eran frases dispersas, reflexiones breves, casi filosóficas. Luego venían recuerdos. Un fragmento de infancia junto a su madre. Una descripción de una tormenta que lo atrapó en su adolescencia. Un sueño recurrente. Y después empezó a encontrarla a ella. Pensé que había olvidado su voz, pero a veces la oigo cuando todo lo demás guarda silencio. Ella entró al fuego por mí, y yo no supe cómo entrar en su mundo sin herirlo. Si renuncio, ¿soy libre? ¿Y si no renuncio, la pierdo para siempre? Cada página era una confesión, no lineal, no clara, pero cargada de una emoción que solo podía venir de la duda más sincera. Había en esas palabras una necesidad de entender, de reconciliar lo que el deber le dictaba con lo que su corazón ya no podía negar. Lucía leyó con el aliento entrecortado. La tinta temblorosa,
los márgenes garabateados, los pasajes tachados. Todo hablaba de un hombre en lucha consigo mismo. Y sin embargo, entre el caos de la escritura, había una ternura inesperada, una devoción callada, una vulnerabilidad que jamás había visto en la mirada de un príncipe. Pasó la última página con manos temblorosas, y se detuvo al ver la frase escrita en la parte inferior. Una sola línea, una que deshacía todo el muro que había tratado de construir desde su partida. La celda era pequeña, apenas un cuarto de paredes encaladas, una ventana estrecha sin cortinas, y un catre cubierto por una manta de lana gris. Lucía se sentaba sobre el taburete bajo que usaba para copiar manuscritos, con el cuaderno de Rafael abierto sobre las piernas. La luz que entraba por la ventana tejía sombras suaves sobre las páginas, y cada línea escrita parecía vibrar con la intensidad de una confesión largamente reprimida. Volvía a leer lo que ya había leído. Se detenía en las palabras tachadas, en los márgenes apretados donde él había escrito sin orden, como si necesitara sacar de sí todo lo que no podía decir en voz alta. El relato del incendio aparecía en fragmentos, el calor insoportable, el humo en los pulmones, la certeza de que moriría solo, hasta que una figura surgió entre las llamas, sin uniforme ni escudo, solo una mano extendida. Pensé que no era real, que la fiebre me mostraba un ángel. Más adelante, hablaba de su madre, de cómo su risa llenaba los corredores del palacio, hasta que un día se fue, y lo dejó solo entre criados que lo llamaban Su Alteza, pero nunca le hablaban como a un niño. Mencionaba a su padre, el rey, siempre serio, siempre correcto, siempre lejos. La primera vez que lloró sin esconderse fue por un perro enfermo que nadie quiso cuidar. Esas memorias no tenían adornos, eran simples, crudas, verdaderas, pero lo que la desgarró, lo que le impidió respirar por un momento, fue encontrar su propio nombre entre esas líneas, rodeado de palabras que no sabía que él era capaz de escribir. Ella no habla más de lo necesario, no exige, no pide. Pero cuando me mira siento que me desarma. Me recuerda que hay una vida fuera de mármol y órdenes selladas. Había pasajes escritos con mano insegura, como si él dudara incluso de merecer lo que sentía. ¿Y si solo me ama la parte de ella que no ha sido pisoteada por mi mundo? ¿Y si al acercarme la condeno? ¿Y si no soy lo suficientemente valiente para protegerla, ni lo suficientemente cobarde para dejarla ir? Lucía sintió que algo profundo y callado se le abría en el pecho. No era ternura, no era compasión, era reconocimiento. Él también tenía miedo. No del escándalo, no del rey. Miedo de sí mismo, de fallarle, de no saber cómo sostener ese amor que crecía a pesar de todas las razones para negarlo. Cerró el cuaderno con manos temblorosas. El viento que entraba por la ventana le rozó la nuca con un escalofrío suave. Al amanecer del día siguiente, sin pedir permiso, sin escribir cartas, sin dejar explicaciones, Lucía empacó lo poco que tenía y abordó el primer carruaje de comerciantes que se dirigía hacia el norte. Pagó con el dinero que le había dejado la baronesa junto al cuaderno. Nadie del convento la detuvo. El padre Domenico la despidió con una bendición silenciosa. El camino fue largo, pero distinto al anterior. Esta vez, el peso en su pecho no era desesperanza, sino urgencia. Cada piedra del camino, cada colina que dejaban atrás, la acercaban a una decisión que ya no podía postergar. Tenía que saberlo. Tenía que mirarlo a los ojos y preguntarle sin temor: ¿vas a luchar? Moncalvo la recibió con el aroma persistente del final del verano. Las vides estaban cargadas, los pámpanos gruesos, y la luz del sol teñía los campos de un dorado melancólico. La finca parecía más vacía, más silenciosa.
como si se hubiera sumido en un letargo tras su partida. Los pocos criados que quedaban la saludaron con sorpresa, pero no la detuvieron. Lucía caminó directamente a la capilla. Allí, donde tantas veces había buscado consuelo sin saber qué pedía, encontró a Rafael. Estaba sentado en la penumbra, con los codos apoyados en las rodillas, las manos entrelazadas, la cabeza gacha. Cuando ella cruzó la puerta, alzó la vista. No hubo sobresalto, solo un reconocimiento profundo en su mirada. Lucía caminó hasta él sin romper el silencio. Se sentó junto a él en la misma banca. Rafael giró lentamente el rostro. «¿Lo leíste?», preguntó. Lucía asintió. Por completo. No hubo más palabras al principio. La capilla olía a madera, a cera gastada, a piedra vieja que respiraba con lentitud. Afuera, el sol se filtraba entre las ramas de los álamos. «Necesitaba saber», dijo ella, al fin, «si estás dispuesto a luchar. No por mí, por ti». Rafael tardó en responder. «He pasado mi vida haciendo lo que otros esperaban de mí. Fui hijo, heredero, soldado, figura decorativa. Fingí fuerza cuando solo sentía vacío». Levantó la mirada hacia el altar sin imágenes. «Contigo, por primera vez, no sé quién debo ser, pero sé que quiero descubrirlo». Lucía lo miró largo rato. «Yo tengo miedo», confesó. «No de ti. No del rey. De volver a ilusionarme. De pensar que esto puede ser real. Y que al final solo quede el silencio». Rafael le tomó la mano. Esta vez, sin duda, sin permiso pedido. Su palma estaba cálida, firme. «No tengo promesas», dijo, «pero sí certezas. Y una de ellas es que no quiero seguir fingiendo, ni esconderme, ni perderte». Ella apretó su mano sin soltar la mirada. «Entonces dime, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir la verdad». Más tarde, caminaron juntos por los viñedos. El sol comenzaba a descender en el cielo, pintando las hojas de tonos cobrizos. El aire olía a uvas maduras, a tierra húmeda, a finales necesarios. Hablaron mientras avanzaban entre los surcos, sin apuros. Lucía le habló de su infancia entre campos, de su padre cada vez más ausente, de la mujer que había aprendido a valerse sola a la fuerza. Él escuchó sin interrumpir, sosteniéndole el paso sin imponerse. También compartió sus dudas, sus errores, la vergüenza de haber permitido que otros hablaran por él. Habló de la noche del incendio como un renacimiento que aún no comprendía del todo, y de cómo, en medio de todo, su amor por ella se había convertido en lo único que sentía verdaderamente suyo. No hablaron de matrimonio, ni de títulos, ni del rey. Hablaron del miedo y del deseo, de la posibilidad de construir algo más fuerte que las murmuraciones. Cuando regresaron a la finca, ya entrada la noche, las luces del comedor estaban apagadas. Caminaron hasta la entrada principal, sin soltarse. Rafael se detuvo en seco, mirándola con una intensidad tranquila. «Vamos a Torino», dijo, «tú y yo». Lucía lo miró fijamente, como si quisiera grabar sus palabras en la piel. «¿Estás seguro?». Él asintió, no con arrogancia, sino con la convicción de quien ha dejado atrás sus dudas. «No quiero que nos definan en nuestra ausencia. Vamos a decir lo que sentimos, lo que queremos, juntos». Lucía no necesitó más. Tomó su mano, y así, sin ceremonia, sin testigos, decidieron partir. Unidos por este nuevo pacto emocional, caminaron hacia la casa para preparar el viaje. Y mientras la puerta se cerraba tras ellos, el primer trueno de la temporada resonó en la distancia, como un presagio ineludible. Torino los recibió sin campanas, sin estandartes,
sin caballos de gala. Aquel regreso no fue digno de una ópera, ni pretendía serlo. El carruaje en que viajaban era discreto, de madera oscura, sin heráldica visible. Solo el repiqueteo constante de los cascos sobre los adoquines y el murmullo de la ciudad en plena transición entre verano y otoño acompañaban a Rafael y Lucía durante el último tramo de su trayecto. Las murallas del Palazzo Reale di Torino emergieron como una sombra familiar, imponente y distante. Lucía, sentada junto a Rafael, mantenía las manos entrelazadas sobre su regazo. Vestía un vestido sobrio, de lino azul oscuro, con un chal de lana claro que le cubría los hombros. No llevaba joyas, ni adornos en el cabello, que había recogido con sencillez. Su expresión era serena, aunque sus ojos no dejaban de escanear cada rincón conocido que se alzaba ante ella. Rafael, en cambio, llevaba un traje oscuro, sin condecoraciones. Había renunciado a la capa ceremonial, al bastón de marfil, a cualquier símbolo de poder. Solo un anillo en su mano izquierda lo identificaba como el heredero. Su rostro, sin embargo, irradiaba una calma extraña, la de quien ha abrazado su destino, aún sabiendo que puede perderlo todo. El portón lateral del palacio se abrió con lentitud. El cochero no anunció su llegada. No había guardias en formación, ni trompetas. Solo un criado los recibió con una reverencia mediana, la misma que se ofrecía a los invitados menores. Rafael inclinó la cabeza en señal de respeto y pidió, con tono firme, una audiencia privada con su majestad. La solicitud fue transmitida sin demoras, pero también sin entusiasmo. El rey accedió. Los condujeron a una sala pequeña y reservada, alejada de los salones oficiales. Era una estancia forrada de paneles de madera oscura, con cortinas pesadas y una única ventana que dejaba pasar la luz gris de una mañana incierta. Un reloj de péndulo marcaba los minutos con precisión inquietante. Sobre la chimenea apagada, un retrato del rey en su juventud recordaba que, alguna vez, ese hombre había sido tan delgado y altivo como su hijo. Rafael permaneció de pie. Lucía se mantuvo a un paso detrás, sin ocultarse, pero sin ocupar el centro. El rey Vittorio di Castellare no tardó en entrar. Alto, aún enérgico para su edad, sus pasos eran medidos y su porte incuestionable. Llevaba el cabello blanco recogido hacia atrás y un bastón que no usaba como apoyo, sino como extensión de su autoridad. Se detuvo frente a su hijo, sin ofrecer un saludo formal. «Dijiste que tenías algo que declararme», fue lo único que pronunció. Rafael sostuvo la mirada de su padre sin flaquear. «No he venido a pedir permiso, ni a implorar indulgencia. He venido a decirte que he elegido, que no seguiré fingiendo lealtad a un deber que me exige negarme a mí mismo. Amo a esta mujer, y si amarla significa renunciar al trono, lo haré sin inclinar la cabeza». Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No por temor, sino por la crudeza con la que él se despojó, en una sola frase, de todo el poder que otros morirían por conservar. El rey no respondió de inmediato. Caminó lentamente hasta una silla y se sentó. El silencio entre ellos era espeso, como si cada respiración contuviera siglos de tradición. «¿Y tú?», preguntó de pronto, sin mirar a Lucía directamente. «¿Qué buscas aquí?». Lucía dio un paso al frente. Su voz no tembló. «No busco un título, ni riquezas. No he venido por una corona. Solo deseo amar y ser amada sin vergüenza, con dignidad. No necesito un lugar en esta corte. Pero no aceptaré vivir escondida, ni ser usada como símbolo de escándalo o desgracia». Las palabras, dichas con serenidad, parecieron producir más efecto que un grito.
El rey cerró los ojos brevemente. Al abrirlos, su mirada se clavó en su hijo. ¿Estás dispuesto a ser la última rama de esta casa? Rafael respondió con una calma tensa. Prefiero eso a ser su sombra perpetua. El viejo monarca se puso de pie con lentitud. Muy bien, dijo. Que hable el consejo. Horas después, en el salón menor de deliberaciones, se reunieron los miembros más cercanos al círculo real. El arzobispo, 2 condes, la duquesa de Collalto, inevitable presencia, y algunos varones. La baronesa Lucrecia también estaba allí, invitada por sugerencia directa del rey, quien sabía de su cercanía con la difunta reina. La discusión fue larga. Algunos, como el conde de Asti, hablaron de tradición, de reputación internacional, de la necesidad de mantener la línea de sangre pura. Otros, más jóvenes, como el vizconde de Valmadrera, mencionaron que el pueblo empezaba a cansarse de los matrimonios vacíos y las alianzas sin alma. La duquesa habló de escándalo. Lucrecia, con voz pausada, habló de integridad. De cómo Lucía, sin pedir nada, había ganado la lealtad de quienes la conocían. Y de cómo Rafael había sido más príncipe al defenderla que durante cualquier desfile o ceremonia. El rey escuchó todo sin intervenir. Al final, propuso una solución intermedia. Rafael podría conservar su posición como heredero al trono si su futura esposa, sin importar su cuna, aceptaba cumplir funciones de representación, educación protocolaria y discreción en su papel público. Lucía lo aceptó. No como un sacrificio, sino como una declaración de madurez. He vivido toda mi vida bajo la mirada de los demás, dijo. No me asusta aprender a caminar entre ellos, mientras pueda hacerlo con él. Rafael se mantuvo en silencio, pero su expresión era la de un hombre que acababa de cruzar un puente que llevaba demasiado tiempo evitando. La decisión fue comunicada en voz baja a la corte. No hubo anuncio oficial, ni celebración. Pero los rumores crecieron como hiedra. Algunos nobles fruncieron el ceño. Otros, en privado, aplaudieron. Entre los jóvenes, especialmente los que no veían su reflejo en los viejos valores, la noticia fue un suspiro de esperanza. Cuando Rafael y Lucía cruzaron el vestíbulo principal del palacio, tomados de la mano, muchos se giraron para mirarlos. No con burla, ni con miedo, con asombro, porque el hijo del rey caminaba al lado de una mujer sin apellido ilustre, con la frente en alto y la mirada serena, y porque ella lo miraba como no se mira a un heredero, sino a un igual. El aire de Torino parecía distinto ese día, más ligero, más real. Y por primera vez en años, Rafael Vittorio di Castellare sintió que su nombre, su destino y su corazón por fin marchaban en la misma dirección. La primavera llegó a Moncalvo como un suspiro largo y cálido, derritiendo los últimos vestigios del invierno con una suavidad que parecía bendecida. Los viñedos reverdecían bajo un cielo límpido. Las flores silvestres estallaban en color a lo largo de los caminos, y el aire llevaba ese perfume delicado de tierra húmeda, savia joven y promesa cumplida. El palazzo de Moncalvo, antaño silencioso y melancólico, había recobrado vida. Los corredores, que alguna vez resonaron con ecos solitarios, se llenaban ahora con risas suaves, pasos decididos y la música constante de la preparación. Aunque no había anuncios públicos ni proclamas de Estado, todos en la región sabían lo que ese día significaba. No era una boda real en el sentido tradicional, era algo más íntimo, más poderoso. Una afirmación de amor nacida no del protocolo, sino del desafío y la convicción. Lucía despertó con la luz dorada del amanecer, filtrándose entre los visillos de lino.
La habitación que ocupaba en la finca aún tenía muebles austeros, pero allí todo tenía sentido. Sobre la silla cercana descansaba el vestido, confeccionado por una costurera de Viñale, con tejidos simples, pero trabajados con un cuidado reverente. El cuerpo era ceñido con suavidad, la falda amplia, sin exageración. En los puños y el escote se notaban los encajes antiguos que habían pertenecido a su madre. Hilos marfil cosidos a mano, con patrones que hablaban de generaciones pasadas. En lugar de velo, Lucía decidió llevar flores del campo en el cabello, margaritas, violetas, pequeñas ramitas de lavanda. Cuando bajó las escaleras, la baronesa Lucrecia la esperaba con una sonrisa tan serena como orgullosa. Llevaba un vestido color verde salvia, elegante y sobrio. Era la anfitriona de la ceremonia, y su presencia se había convertido en símbolo de algo más que nobleza. Era la mujer que, sin aspavientos, había tendido puentes entre mundos separados por siglos de jerarquía. Camila, ahora con 16 años cumplidos y un brillo renovado en los ojos, sostenía un cuadernillo de hojas decoradas. Su madre le había escrito una bendición, y ella la leería frente a los invitados. Había practicado durante semanas, sin que Lucía lo supiera. Los jardines estaban listos. Una pérgola cubierta de glicinas blancas y bugambilias se erguía al final de un sendero de grava clara. A ambos lados, filas de sillas de madera habían sido colocadas para los invitados. No eran muchas. La nobleza presente lo hacía por afecto, no por estatus. Había condes y condesas, sí, pero también estaban los viñadores de las colinas vecinas, los músicos del pueblo, la costurera que bordó el vestido, y el cocinero que había preparado el pan. Rafael esperaba bajo la pérgola. No vestía con pompa ni adornos militares. Su traje, azul oscuro, tenía cortes elegantes pero simples. En lugar de una insignia real, llevaba prendida al pecho una pequeña flor silvestre, la misma que Lucía solía recoger en los bordes del campo. Su cabello estaba peinado hacia atrás, pero no rígido. Y su expresión, inconfundiblemente emocionada, no dejaba espacio para la duda. Era un hombre enamorado, profundamente, sin reservas. Cuando vio a Lucía avanzar por el camino entre los invitados, con la luz del mediodía acariciándole el rostro, sus labios temblaron apenas. Ella caminaba sin prisa, la cabeza erguida, los ojos fijos en los suyos. Cada paso era una afirmación, no de pertenencia, sino de voluntad. La ceremonia no fue larga. Lucrecia habló con voz clara sobre la raíz del amor como fuerza transformadora. No habló de linajes ni de deberes, sino de elecciones. De la forma en que dos personas, en medio del mundo, pueden encontrarse sin mapa ni permiso y decidir permanecer. Camila leyó la bendición con voz pausada. Que donde haya fuego, florezca vida. Que donde hubo silencio, brote la verdad. Y que donde otros vean diferencia, ustedes encuentren el alma. Los ojos de Lucía se humedecieron, pero no lloró. Rafael la tomó de las manos. No hubo intercambios de anillos, sino un lazo de seda blanca, atado por Lucrecia alrededor de sus muñecas unidas. Era una tradición antigua de la región, casi olvidada, símbolo de alianza sin cadenas. Cuando la ceremonia concluyó, el aplauso fue cálido, prolongado, real. El banquete se celebró al aire libre. Largos tablones de madera fueron colocados bajo los árboles, adornados con manteles de lino y jarras de vino fresco. Se sirvieron platos típicos de la región: cordero con romero, pan de hierbas, quesos curados, frutas de estación. Los músicos tocaron canciones populares, y hubo bailes improvisados entre los más jóvenes. Lucía,
con la falda recogida para no tropezar, se unió a las danzas en más de una ocasión. Rafael la miraba con fascinación discreta, como si aún no terminara de creer que ella estuviera allí, en ese espacio que durante años se le había negado por completo. Los nobles no hicieron comentarios despectivos, o si los hubo, fueron ahogados por la sinceridad del ambiente. Muchos parecían recordar que, bajo los títulos y las propiedades, también eran personas, que alguna vez, quizá, habían amado con la misma intensidad. Al final del día, cuando el cielo comenzaba a pintarse con los tonos cálidos del atardecer, Rafael y Lucía se alejaron de la celebración. Tomaron el viejo sendero entre viñedos, sin más compañía que la brisa y el canto lejano de los grillos. Caminaban despacio. Las vides, aún tiernas, susurraban al rozar sus hojas con el viento. —¿Te parece que ha sido un sueño? —preguntó él en voz baja. Lucía entrelazó sus dedos con los de él. —No. Me parece que hemos despertado. Caminaron un poco más. El sol descendía lento, bañando de oro los campos, tiñendo sus rostros de luz suave. —¿Qué sueñas ahora? —quiso saber Rafael. Lucía tardó un instante en responder. Un hogar con risas, una mesa donde siempre haya sitio, viñas que florezcan, aunque el invierno sea duro. Y tú despertando a mi lado cada mañana. Rafael se detuvo. La miró con la misma intensidad de aquella noche en la capilla, cuando apenas se atrevieron a tocarse. Pero ahora no había miedo, solo gratitud y amor. Entonces será ese el reino que construiremos. Y juntos, bajo la luz lenta del atardecer, continuaron caminando entre los viñedos. El amor, que nació del fuego, había echado raíces profundas y florecía al fin en paz. Muchas gracias por haber escuchado esta historia hasta el final. Esperamos que te haya emocionado tanto como a nosotros al contarla. Nos encantaría conocer tu opinión. ¿Qué te pareció la historia? Déjanos un comentario contándonos desde dónde nos escuchas y qué fue lo que más te gustó. Califica esta historia del 0 al 10. ¿Qué nota le pones? Si disfrutaste esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar un like como muestra de apoyo. Eso nos motiva mucho a seguir creando y compartiendo más historias llenas de emociones y aprendizajes. Y antes de despedirnos, queremos recordarte que en la pantalla final aparecerá una recomendación de otra historia emocionante y encantadora. Si quieres disfrutarla, solo haz clic en el video. Muchas gracias nuevamente por estar aquí, y nos vemos en la próxima historia.